Muy bien, comenzamos entonces con esta segunda videoclase vinculada a los contratos y los contratos aplicados en el ámbito turístico. Vamos a ver ahora, acabamos de ver el concepto del contrato según el Código Civil y Comercial. Lo que vamos a ver ahora es la regulación jurídica que está dentro de este Código Civil y Comercial, específica en términos generales del contrato. Entonces, si ustedes me acompañan en pantalla, vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a las generalidades del contrato, al proceso de formación del contrato y los elementos que todo contrato debe contener para ser considerado contrato como tal. En primer lugar, vamos a hablar de las generalidades. Cuando hablamos de generalidades, son regulaciones jurídicas específicas que hacen a la estructura del contrato. En primer lugar, dijimos que un contrato es un acuerdo de voluntades y en este acuerdo de voluntades necesita por lo menos la intervención de dos personas. Cada una de las personas que va a intervenir en la concreción de un contrato se va a llamar o adquirir la categoría de parte. Una parte puede ser una persona jurídica o puede ser una persona humana. Cuando hablamos de partes, podemos referirnos a un contrato de compraventa en donde las partes serán el comprador y serán el vendedor. Podemos hablar de un contrato de alquiler o un contrato de locación en donde las partes van a ser locador y locatario. Podemos hablar de un contrato de comodato, que es un contrato de préstamo, en donde tenemos las partes que se van a llamar comodante y comodatario. Es decir, según el tipo de contrato sobre el cual estemos hablando, las partes pueden adquirir un determinado nombre según la naturaleza del contrato. En un contrato, ya hablando en términos del turismo, en un contrato de alojamiento vamos a hablar del hotelero o del empresario de alojamiento o del titular del alojamiento como una parte y la otra parte será el huésped. Cuando hablamos de un contrato de agencia de viajes o que compramos a través de una agencia un servicio turístico, una de las partes será el agente de viajes y la otra parte será el turista. Es decir, que según la naturaleza del contrato, según las características del contrato, nosotros vamos a hablar de partes. Estas partes pueden adquirir un determinado nombre según la naturaleza del contrato. Estas partes, si ustedes recuerdan, en la guía número 2 o en el módulo número 2 de Derecho del Turismo, nosotros estuvimos viendo que las personas tenemos distintos tipos de atributos. Uno de esos atributos era la capacidad, que esa capacidad se divide en dos tipos, la capacidad de ejercicio y la capacidad de derecho. La capacidad de ejercicio hacía referencia a esa posibilidad que yo tengo de ejercer por sí mismo los derechos que tengo. Cuando soy menor de edad o cuando tengo un impedimento que me inhabilita ejercer esta capacidad de ejercicio, valga la redundancia, otra persona va a actuar en representación mía. Pueden ser, por ejemplo, mis padres. Ahora bien, esta capacidad de ejercicio podía faltar de manera total cuando era, por ejemplo, un menor de edad, o bien podía faltar de manera parcial cuando la persona, por ejemplo, se iba adquiriendo madurez con el largo de los años. Y teníamos ahí los casos de los supuestos de mayores de 16 años, qué pasa con el adolescente de 13, que les recomiendo que vuelvan a hacer una relectura de esos contenidos porque le van a ayudar a entender también el ámbito de los contratos. Y la capacidad de derecho era una cuestión de orden público, por lo tanto teníamos que respetarla sí o sí. Y hay distintos supuestos en donde una persona no puede ejercer un determinado derecho porque hay una cuestión de interés general que prevalece por sobre el interés de la persona. Habíamos dado distintos ejemplos, uno de esos ejemplos era el caso del martillero que no puede comprar los bienes que él está subastando. Hay intereses superiores, por eso está ese orden público que busca satisfacer un interés general del Estado por sobre el interés particular de los individuos. Entonces, siempre que hablemos de contratos, tenemos que verificar que las partes que vayan a intervenir en esa celebración del contrato tengan estas dos capacidades. La capacidad de derecho, que sea titular de derecho. Y por otro lado, la capacidad de ejercicio, en donde vamos a hacer referencia específicamente a esa posibilidad de ejercer el derecho, en este caso de tener derecho a celebrar un contrato.
Por eso les recomiendo que volvamos a revisar esos conceptos de la guía didáctica número 2 para que lo tengamos fresco para continuar trabajando en el tema de contratos. Segunda generalidad que me interesa que abordemos es la libertad de contratación. Nuestro Código Civil y Comercial adopta la libertad total de contratación, es decir, que nosotros podemos celebrar cualquier contrato que se nos ocurra. ¿Cuál es el límite de los contratos? Tenemos algunas prohibiciones o algunas limitantes. Tampoco es tan extremo esta libertad, pero sí es el principio y la excepción son las limitaciones. ¿Cuándo tenemos una limitación? Tenemos las limitaciones del orden público, como era el caso del martillero que les conté recién. Las normas de orden público son aquellas que nos imponen obligaciones más allá de lo que nosotros consideremos, ¿sí? Yo quizás soy martillero y digo, pucha, ¿cómo no puedo comprar los bienes que estoy subastando? No importa si uno tiene la intención o no, hay una norma de orden público que me prohíbe hacer eso. Entonces, esa es la primera limitación a esta libertad de contratación. Después tenemos otras limitantes como pueden ser la cuestión de la moral y las buenas costumbres, todo contrato que atente a la moral y a las buenas costumbres, que son conceptos esbozados socialmente, también van a estar prohibidos dentro de este marco de libertad de contratación. Entonces lo que tenemos que verificar son estas cuestiones, que el contrato que yo estoy celebrando no sea contrario al orden público, ni contrario a la legislación en general, ni tampoco que sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. Si el contrato es celebrado de esta manera y tiene un objeto que atenta, por ejemplo, contra el orden público o contra la moral y las buenas costumbres, ese contrato se tiene como no válido, es nulo. Que un contrato sea nulo es lo equivalente a decir que nunca existió. Por lo tanto, un contrato nulo, un contrato ilegal, un contrato contrario al orden público, la moral, a las buenas costumbres, ese contrato se tiene como que nunca existió y por lo tanto no genera obligaciones entre las partes que hayan contratado. Esta libertad de contratación, a su vez, se reconoce en los distintos tipos de contratos. Los contratos pueden ser nominados o pueden ser innominados. Cuando hablamos de un contrato que es nominado, vamos a hacer referencia a aquellos contratos que tienen un nombre específico dentro de la legislación. Por ejemplo, la compraventa, un contrato de comodato, un contrato de locación o de alquiler. Tenemos el contrato de donación, por ejemplo. Es decir, hay un montón de contratos que tienen un nombre específico dentro de la legislación. Pero hay otros contratos que no tienen un nombre específico en la legislación o no tienen una regulación específica. En el ámbito del turismo ha pasado un montón de que hay distintos tipos de contratos que no tienen una regulación específica. Pero lo que hacemos es que aplicamos distintas normativas que resultan aplicables y entonces ese contrato también tiene validez y es un contrato como cualquier otro. Entonces, retomamos. En el marco de esta libertad de contratación, yo puedo celebrar el contrato que yo quiera, teniendo en cuenta las limitaciones que mencionamos antes. Ahora bien, puede ocurrir que yo necesite un contrato que no tenga un nombre específico en la legislación. Sin embargo, lo puedo crear igualmente y voy viendo qué normas me sirven para ese contrato en particular. Los contratos que tienen un nombre expreso dentro de la legislación se van a llamar contratos nominados y si no tienen un nombre expreso en la legislación se van a llamar contratos innominados. Todo contrato, una vez que queda perfeccionado, ya vamos a ver el proceso de formación de un contrato, genera para las partes que hayan contratado un efecto jurídico vinculante. ¿Qué significa esto? Que entre las partes que han intervenido en ese contrato se genera un vínculo de obligaciones y derechos. ¿Qué sucede? Si una de las partes no cumple con lo acordado voluntariamente en ese contrato, naturalmente la otra parte perjudicada puede reclamarle el cumplimiento del contrato más indemnizaciones por daños o por la responsabilidad de los daños que ha causado.
Fíjense qué importante entonces estas generalidades de la regulación jurídica de los contratos. Hemos hablado de las partes, hablamos de que somos libres de generar cualquier tipo de contrato teniendo en cuenta esas limitaciones y por el otro, que a partir de ese contrato nosotros estamos obligados en función de lo que hayamos acordado. Todo contrato es ley para las partes. Entonces yo después no puedo decir, no, no quiero cumplir este contrato. Una vez que nosotros nos obligamos, tenemos justamente la obligación de cumplir con lo que hayamos pactado. Luego de haber visto entonces estas generalidades, vamos a pasar, que este tema es muy interesante y que les va a tocar de cerca en la función de licenciados, que es el proceso de formación del contrato. Así como habíamos hecho una línea de tiempo cuando hablábamos de la persona humana, que desde el momento de la concepción teníamos la persona humana o la persona por nacer, que con el nacimiento con vida se producía el comienzo de la existencia de la persona humana, me interesa también que visualicen en el proceso de formación del contrato una especie de línea de tiempo. Y vamos a hacer un ejemplo para ir explicando este proceso de formación. Insisto, ustedes imagínense una línea de tiempo en donde vamos a analizar cómo se procede a la formación de un contrato. Vamos a suponer que ustedes quieren comprar un auto. La compra de un auto se tramita por un contrato de compra-venta de un automotor. Entonces ustedes tienen, perdón, la intención de ir a buscar autos que les interesen. Entonces van a una concesionaria, van a un particular, van a una concesionaria que le gusta y ustedes le dicen, bueno, me gusta aquel auto. Cuando el dueño de la concesionaria o un empleado le dice cuánto cuesta el auto que ustedes quieren comprar, el dueño de esa concesionaria le está haciendo una oferta. Una oferta es una manifestación de la intención de contratar, especificando las características que van a hacer a ese contrato. Nosotros ahora estamos en un periodo que se llama tratativas iniciales. Es todo el camino previo hasta que yo acepto el contrato y que acepto la oferta. En esas tratativas iniciales que les acabo de mencionar, nosotros vamos haciendo todas las gestiones conducentes a celebrar un contrato. Averiguo precios, averiguo modelo, averiguo cómo está el motor, averiguo cuántos kilómetros tiene, de qué color es la pintura, cuántos dueños anteriores tuvo. Todo ese proceso en donde yo, futuro comprador, le expreso al posible vendedor mi interés en comerciar, mi interés en comprar ese auto, y a su vez el dueño, sabiendo de mi interés, él me va a ofrecer un auto que es lo que yo ando buscando. Esa oferta, supongamos que me cobra el auto que yo quiero 3 millones de pesos y yo acepto la oferta, en el momento en que yo acepto la oferta, queda perfeccionado el contrato. Vuelvo a insistir sobre el concepto de oferta, es una manifestación dirigida hacia una o más personas sobre la intención que tengo, en este caso, de vender algo. Por eso me dice el precio, las características del auto. Pero es una oferta, una manifestación dirigida a otra persona en donde la otra persona puede comprender que yo tengo la intención de celebrar un contrato con ella. Vamos al ámbito turístico. Viene un posible turista que me dice, quiero que me presupuestes un viaje a Europa, 10 días para 2 personas. Ustedes cuando hacen el presupuesto y se lo entregan, ahí están haciendo una oferta. Ahí están manifestando ustedes que tienen la intención de celebrar un contrato con el posible turista. Cuando el turista acepta esa oferta, ahí nace ese contrato. Hasta esa aceptación de la oferta, nosotros hablamos de tratativas iniciales. Cuando yo acepto la oferta, en ese momento se transforma en un contrato y ya nace el contrato como tal. Cuando se acepta la oferta, se dice que el contrato se perfeccionó. La voluntad del comprador y la voluntad del vendedor
se llegó a un acuerdo, llegaron a ese acuerdo de voluntades y en ese momento queda perfeccionado el contrato, por lo tanto, a partir de ese momento nace el contrato. Ahora bien, esto sería el camino habitual. Pero ¿qué pasa cuando yo le digo, no, no llego a pagarte los 3 millones de pesos, te ofrezco 2.500.000? Es decir, en ese momento la otra potencial parte, como puede ser el futuro comprador, le está haciendo al vendedor una contraoferta. Y ahora, para que el contrato se perfeccione, no es el comprador el que tiene que aceptar la oferta, es el vendedor. Si el vendedor acepta esa oferta, contraoferta que yo le hice, ahí queda perfeccionado el contrato. Vamos al ámbito turístico. Supongamos que el turista le dice, no, no te voy a pagar 1.000.000 de pesos un viaje a Europa. Si podemos, arreglamos en 900.000. Y si ustedes como agente de viaje le dicen, bueno, aceptamos 900.000, ahí queda perfeccionado el contrato. Recuerden siempre, para que se perfeccione el contrato y en consecuencia nazca el contrato, necesitamos que haya una aceptación de todas las partes que intervienen en esa celebración del contrato. Hasta que el contrato no nace, yo estoy en tratativas iniciales. Una vez que el contrato nace, ya empieza a producir efectos ese contrato. Los contratos pueden ser perfeccionados de manera instantánea o bien pueden, una vez perfeccionado, alargarse por el tiempo. Supongamos, cuando ustedes van a comprar al kiosco una tableta de chicles, ¿cómo es el procedimiento de formación del contrato? Ustedes tienen la intención de masticar chicle, entonces van y compran una tableta. Primero le preguntan el precio al dueño del kiosco. El dueño del kiosco les dice, mira, esta tableta de chicles sale 200 pesos. Ustedes le dicen, bueno, dame la tableta de chicles. Ahí aceptaron la oferta que les hizo el dueño del kiosco. Y le entregan los 200 pesos, el kiosco le entrega a ustedes la tableta de chicles. Ahí queda perfeccionado el contrato en cuestión de minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un contrato con una cuantía económica muy baja, pero en contratos más complejos no es tan rápido así, o por lo menos no es la normalidad. Cuando compramos un auto, cuando compramos un viaje incluso, ¿sí? Que tienen costos elevados, también es un proceso que lleva más tiempo. Un contrato de alquiler, una donación, es decir, hay contratos que no se perfeccionan tan rápido como hay otros que sí, que es lo que hacemos o celebramos en la vida cotidiana, que a veces ni sabemos que se trata de un contrato. Bien, antes de pasar a los elementos del contrato, hay algo que también creo que merece atención y que lo tenemos que conocer. Durante todo este proceso de formación del contrato, tenemos tres cuestiones que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos una obligación de buena fe o el deber de buena fe. ¿Qué es actuar de buena fe en el ámbito de los contratos? Es actuar sin la intención de dañar o perjudicar al otro, ¿sí? Esto se toma del uso y las buenas costumbres del buen comerciante, del don de buena gente, entre comillas, en donde uno cuando va a celebrar un contrato o está en las tratativas iniciales de ese contrato, tiene que actuar siempre con diligencia y con buena fe a los fines de evitar perjudicar a las otras partes que intervengan en este contrato. ¿Por qué les digo que es importante? Porque además nosotros, como futuros contratantes, miren lo que les digo, aún sin que se haya perfeccionado el contrato, podemos ser responsables por los daños que causemos. Y les doy un ejemplo. Supongamos que ustedes hacen un presupuesto en donde le dicen al turista, mira, te hago este presupuesto, tiene una validez del presupuesto por 5 días, por este viaje por 2 millones de pesos. Perfecto. Va mañana el turista de vuelta a su agencia y le dice, bueno, quiero que cerremos entonces el viaje por estos 2 millones. Y ahí usted le dice, no, vos sabés que aumentó mucho, te lo tengo que cobrar 4 ahora. Ustedes hicieron una oferta dirigida, específica, con un plazo de validez que pusieron ustedes de 5 días y no respetaron esa oferta. Esa oferta no respetada puede haberle causado un daño al futuro turista. Piensen ustedes que quizás no cerraron el día anterior un negocio con otra agencia por cerrarlo con ustedes. Entonces puede pasar que les reclamen a ustedes una indemnización por los daños causados
teniendo en cuenta este incumplimiento, aun cuando no haya contrato. Por eso les digo que es importante tener cuidado cuando en el ámbito del turismo o en el ámbito de los negocios turísticos hacemos ofertas, porque también ahí hay una responsabilidad por daños que podamos llegar a causar, teniendo en cuenta esta cuestión de la aceptación de la oferta, la buena fe y la responsabilidad por daños. En el ámbito de los contratos, la responsabilidad por los daños que causemos va a estar tanto en el momento de tratativas iniciales como luego de perfeccionado el contrato. Y en tercer lugar, tenemos la cuestión de la confidencialidad. Todas las partes que intervengan, ya sean las tratativas o después de nacido el contrato, deben guardar confidencialidad acerca del objeto del contrato y las características del contrato. Muy bien, espero que hasta el momento vayamos entendiendo, si no van a poder consultar en el foro que vamos a habilitar para indagar sobre estas cuestiones vinculadas a los contratos. Y ahora me interesa que pasemos al tema de elementos del contrato. Cuando hacemos referencia a elementos del contrato, ustedes imagínense a una casa como que los elementos del contrato hacen referencia a los cimientos de esa casa, como que sin estos cimientos el contrato no podría existir. Vamos a ver que tenemos tres elementos principales, en realidad son más, pero por cuestiones didácticas no los quiero incorporar porque quizás sería complicarlos demasiado en cuestiones ya no tan relacionadas al turismo. Entonces me interesa que veamos estos tres elementos. Las partes, ya mencionamos recién, son los sujetos, personas humanas o jurídicas que van a intervenir en esa celebración del contrato. El objeto hace referencia a qué es o cuál es el interés que tienen las partes en ese contrato. Si yo celebro un contrato de compra-venta de un automotor, el objeto será la transmisión de un derecho de propiedad hacia mi persona que compre el auto. Si es un contrato de alojamiento, el objeto será que el huésped pueda pernoctar en la habitación que fue objeto del contrato. Es decir, cada contrato persigue un interés específico, que ese interés específico es sobre el cual acordaron las partes. Por ejemplo, si quiero celebrar una cesión de derechos, es un contrato por el cual yo le transmito un derecho que tengo a otra persona. Entonces ahí también el interés es hacer esa transferencia de un derecho. Cada contrato tiene sus particularidades y a medida que vayamos avanzando en el estudio de los contratos en particular, veremos que hay distintos objetos. Este objeto, naturalmente, como hemos dicho recién, tiene que ser acorde al orden público, no tiene que estar en contra de la ley, ni tampoco en contra de la moral y las buenas costumbres. De lo contrario, el objeto es nulo, no tiene valor y por lo tanto no tiene valor el contrato. Y el tercer elemento que aquí nos interesa es la cuestión de la forma. La forma hace referencia a cómo se materializa ese contrato. Hay contratos que sí o sí se tienen que hacer por escritos o por escrito o por distintos instrumentos. Por ejemplo, un contrato de transporte necesita como forma la existencia de un boleto. Ya en este caso puede ser, en nuestro caso puede ser electrónico, puede ser en formato papel, pero el contrato se tiene que materializar de una manera específica a través de un boleto. Cuando compramos una casa, se tiene que manifestar a través de una escritura pública. Cuando compramos un automotor, tenemos que completar un formulario que se llama formulario 08, que se presenta en el registro de la propiedad automotor. Y a través de ese formulario es que el contrato de compra-venta adquiere forma. Hay contratos que no requieren forma. Nosotros cuando compramos la tableta de chicle en el kiosco no firmamos ningún contrato. Incluso el contrato de trabajo, un contrato laboral, no hace falta que sea escrito. Es decir, que la forma es cómo se materializa ese contrato. ¿Necesita algún documento escrito ese contrato? ¿Necesita que firmemos algo? Hay contratos, insisto, que sí necesitan de eso y hay otros contratos que son no formales. Entonces, con la simple aceptación de cualquier manera de la voluntad, ya queda perfeccionado el contrato. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta acá, hemos visto, fíjense ustedes, si me acompañan, generalidades, proceso de formación y elementos del contrato.
En la próxima videoclase, la número 3, vamos a ir hacia los contratos de consumo. Así que cualquier duda que vaya surgiendo, no duden en consultarme. Nos vemos en el siguiente video.